Hay una cuestión en relación al retorno de la filosofía a la escuela. Y la cuestión es bastante compleja. En primer lugar, la norma dice que la persona que debe dictar o que debe desarrollar el curso debe tener un título pedagógico, número uno. Número dos, esto está refrendado por el sindicato, que tiene un peso gigante y que tampoco acepta profesionales de otras especialidades. Ese es el primer impasse, es el impasse básico. El Estado tal vez pueda normar y decir sí, ¿no? Por urgencia, digamos ahora con pandemia, no pueden tener 50 chicos en un aula y tal vez puedan decir, bueno, vamos a fraccionar, entonces tenemos que contratar profesionales, ¿no es cierto?, que están en el trabajo precario, ¿no?, subempleados de otras especialidades para que cubran, con cierta capacitación, por supuesto, ¿no? Pero el sindicato siempre va a ser un elemento en contra de ello. Esa es la primera, diríamos, el primer impasse. El segundo, si es que se quiere cumplir con los docentes del retorno, ¿no?, de la filosofía a las escuelas, con los docentes que señala la norma, diríamos que la especialidad ha desaparecido, salvo en las instituciones católicas, en donde obviamente cumple, ¿no?, un papel ideológico, ¿no? Ya yo diría, eso no es filosofía, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Podemos discutir con los profesores que asumen eso. Entonces, al no existir docentes con título pedagógico en la especialidad de filosofía, no se cumpliría la norma. Ese es el segundo impasse. El tercer impasse es que el Perú firmó ya hace mucho tiempo el ingreso del país a la OCDE. ¿No? Entonces las economías más bollantes, ¿no?, de mayor crecimiento en el mundo. Ahora justamente ya salieron los datos, ¿no?, del BCR. El Perú está, si no es la primera, la segunda economía que ha reactivado luego, entre comillas, luego de la pandemia, ¿no?, con 11% de recuperación del PBI perdido. Entonces, el Banco Mundial, que está vinculado a la OCDE, recomendó al Perú no llevar esa forma de estudios tradicionales, ¿no? Es decir, cursos de biología, ¿no?, cursos de física, cursos de psicología, cursos de filosofía, sino integrar, ¿no? Entonces, eso significaría también que se va a romper el acuerdo ya en este caso con con instituciones internacionales. Por eso es que siempre los asesores del Banco Mundial, incluso Saavedra, ¿no?, que era funcionario del Banco Mundial, terminó siendo ministro en este país. Claro, era peruano, todo, podía tener derecho, pero fundamentalmente lo logró porque era funcionario del Banco Mundial. Y esos funcionarios siguen viniendo y siguiendo el camino, ¿no?, que el Perú voluntariamente firmó. Entonces tenemos tres impases. Yo creo que hay una salida. Para mí la salida sería la creación del curso en lugar de filosofía, porque estamos cayendo con este tema de filosofía lo que había caído Deusto hace más de 100 años, ¿no?, cuando implementó los cursos de ética. Los cursos de ética, ¿con finalidad? Bueno, de hacer mejores peruanos, ¿no?, mejores ciudadanos, lo cual es un fracaso total. O sea, ¿qué persona cambia, ¿no?, de su propia subjetividad a partir, ¿no es cierto?, de ciertos razonamientos, ¿no? Diríamos que allí a los profesores de filosofía les faltaría un poco de comprensión desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro, un poco de neurociencia, un poco de psicología, biología, que no es malo, para poder llegar a ese resultado. Entonces yo creo que las salidas tendría que ser un curso que pueda generar el interés y no genere conflicto, porque la otra oposición en este momento es el Congreso, ¿no? Pues el Congreso dice, quiere filosofía para regresar al materialismo histórico y dialéctico, ¿no? Y por el otro lado, por el lado católico, están calladitos porque ellos mantienen su curso, no pasa nada, ¿no? Pero estamos hablando en el Estado, ¿no? Entonces, quiere meter nuevamente materialismo histórico y dialéctico, es decir, comunismo y no sé cuánto, ¿no? Ese sería el impasse. ¿Cómo rompemos el impasse? Creando curso de historia de la ciencia, lo cual ha sido muy objetivo en los países justamente que queremos imitar, por ejemplo España. España llevaba curso de historia de la ciencia, por ejemplo para el bachillerato, tanto humanístico como científico, con bastante éxito. Entonces, y ahí el trasfondo, obviamente que toda ciencia, ¿no es cierto?, tiene elementos vinculados a la filosofía, o bien de fundamentos, o bien paradójicos, etcétera, ¿no? Ya sobre eso podemos trabajar en detalle. Pero yo creo que la salida sería eso. Ahora, a mí me llegan los chicos
Justamente el curso que dicto, Introducción a la Ciencia, me dan los chicos y no tienen la más mínima idea de quién es Copérnico, ni Darwin, ni Newton, etc. O de lo que hizo Aristóteles en la era de la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que la salida podría ser por allí. Y los propios profesores de las áreas de ciencias podrían tener la capacitación histórica respectiva, ¿no? Para poder desempeñar el curso. Y obviamente también ampliar para otros, ¿no? Que eso sería más difícil, repito, por los tres cuestionamientos que hice al comienzo. Antes de responder a la pregunta sobre si se debe volver a enseñar filosofía en los colegios, debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, en el COAR actualmente se enseña el curso de Teoría del Conocimiento, puesto en el cual enseñan algunos filósofos, pero curiosamente su malla curricular busca desligarse de la filosofía. Es decir, hacen filosofía sin hacer filosofía. Segundo, en EBR, hace unos años atrás, existía el curso de PFRH y FCC. Sin embargo, actualmente dichos cursos se han fusionado, tomando el nombre de Desarrollo Personal y Ciudadanía Cívica, DPCC. Si antes se hacía algún tema de filosofía en PFRH, pues en la actualidad ya no tenemos ni el rastro de la filosofía introducido en algún curso, a no ser que algún profesor de DPCC, por su influencia filosófica, programe algún tema filosófico. Pues si esta es la realidad que tenemos en EBR, ya se imaginarán cuál es la realidad que tenemos en EVA. Regresando a nuestra pregunta y viendo nuestra realidad educativa del Perú, es necesario tres cosas. Uno, la defensa de la filosofía para que no se extinga, debido a políticas de la razón instrumental, utilitaristas o de economías liberales. Dos, la educación nace desde casa y se refuerza en la escuela, pero ¿cómo un padre de familia enseñará a su hijo a filosofar si él mismo no lo conoce o nunca escuchó que existía? Por lo que se convierte en una necesidad imperante enseñar filosofía en las escuelas. Y tres, que los colegios de EBR y EVA se asemejen en algo a los COAR, es decir, se debe unificar la educación pública. Y no solamente hablo de la parte remunerativa, sino de la educación en sí, que es un derecho fundamental de toda persona, protegido por la Constitución como un derecho gratuito y obligatorio. Sí, estoy de acuerdo que vuelva el curso de filosofía a las escuelas públicas peruanas, pero no como clásicamente se nos ha enseñado en nuestro tiempo, ¿no? Como un curso netamente de historia de la filosofía, ¿no? Saber qué filósofos en la antigüedad, en la época medieval, moderna, contemporánea, posmoderna, ¿no? Sino un curso que estimule a los alumnos a filosofar, desde el punto de vista del pensamiento crítico, ¿no? Cuestionar su realidad, cuestionar las cosas que ve, ¿no? Como ser humano, ¿no? Y en su desarrollo futuro, ¿no? Y actualmente pues hay un desfase, ¿no? Donde hay contenidos en diversos cursos transversales, ¿no? Como pensamiento crítico, ¿no? Pero no es que haya un curso de pensamiento crítico o de filosofía, sino hay esas capacidades que se puede aprender en el curso personal social, por ejemplo, ¿no? O también pues cursos de ciencias sociales, ¿no? Entonces es menester pues ver este asunto, ¿no? Este problema, ¿no? Porque si se implantaría nuevamente el curso clásico de filosofía, también pues habría que implantar los otros cursos antiguos, ¿no? De psicología, de historia del Perú, historia universal, educación cívica, etcétera, ¿no? Que justamente piden las universidades públicas o privadas, ¿no? Y que esto ocasiona, por más aprovechados que hayan sido los alumnos en las escuelas públicas, lo que han aprendido ahí no les sirve de mucho cuando quieren postular pues, a una universidad. Y por eso tienen que matricularse en una academia preuniversitaria, sea privada o
no universitaria o una academia universitaria, ¿no? Pública o particular. Entonces es menester que haya una reforma educativa para que haya una concordancia entre los contenidos escolares y las exigencias mínimas que pide pues, una universidad, ¿no? Entonces, actualmente hay un desfase y ese desfase le conviene pues, económicamente a las academias preuniversitarias, tanto de particulares como de universidades, ¿no? Sean privadas o nacionales. Con toda seguridad, yo opino pues que debe volver ese curso al currículum propio de los que terminan su secundaria para que alcancen una concepción de la vida, una concepción filosófica de la vida y tengan una especie de orientación general acerca de los problemas que hay en nuestra realidad. Eso hay que revisarlo, obviamente, ¿no? Yo no soy especialista en niños de 11 años, ahí ya tendríamos que trabajar con gente de psicología del desarrollo, en fin, ¿no? Se tienen que armar equipos y el Estado tiene que invertir, porque si no, esto va a quedar mal, mal y mal, porque en esta OCDE seguimos en la cola, estamos más de 12 o 15 años creo que estamos tratando de ingresar. Ya ingresó Colombia, ¿no? Chile y México están hace rato, ¿no es cierto? Y uno a la hora de interactuar con los colegas de otros países, obviamente uno ve la diferencia, ¿no? O con los estudiantes de otros países, ve la diferencia. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque ya tienen un proceso largo. Por ejemplo, el caso de Argentina. Para mí es notorio el caso de Argentina, lleva leguas a los chicos peruanos, leguas, ¿eh? Cualquier chico que ha llevado mínimamente, ¿no? Que no haya sido un chico destacado, en fin, media tabla, ese chico puede desenvolverse mucho mejor que un estudiante nuestro. ¿Por qué? Porque un estudiante nuestro, para ingresar a la universidad, tiene que responder, en el área de humanidades, porque la filosofía está en el área de humanidades, tiene que responder una comprensión de lectura. Entonces tiene que leer párrafos. Yo recuerdo una chica que ingresó con buen puntaje de Derecho en San Marcos, un día se paró y, diríamos, con una actitud desafiante, me dijo: profesor, yo nunca he leído un libro en mi vida, he ingresado en tercer puesto a Derecho. Eso no puede ser posible. ¿No es cierto? Porque a la larga, ¿de dónde va a sacar argumentos? Entonces, tenemos ese problema, ¿no? En este momento. Sabemos que la filosofía se puede enseñar desde la historia o por temas, pero en ambos casos lleva el presupuesto que la filosofía es una ciencia, que se enseña y el otro aprende. Con ello, nos estamos olvidando que la filosofía es una forma de vida. Es decir, se debe enseñar a reflexionar sobre la vida misma y si es la mejor forma de vivir. Perdonen si en esta parte soy muy aristotélico. Teniendo como base que la filosofía me lleva a pensar sobre la mejor forma de vida, podemos proponer algunos cursos que se pueden transmitir en los colegios. Primero, para que el hombre pueda analizar su realidad, se hace urgente el curso de teoría del conocimiento, la metafísica y la lógica. Segundo, para que el hombre perfeccione su camino de las virtudes, de los valores, de los principios, se hace urgente el curso de antropología filosófica y el curso de ética, pero una ética que sea completa, no solamente una deontología. Y tercero, para que el hombre pueda situarse en la sociedad con la finalidad de construir el bien común y unir esfuerzos comunitarios, se hace urgente el curso de filosofía social, filosofía del derecho y la filosofía política. Los contenidos entonces en primaria, sobre todo para fomentar los valores positivos que naturalmente debieron o deben ser aprendidos en casa, ¿no? Simplemente la escuela les da pues, complemento, ¿no? Y en secundaria sí podría haber pues temas clásicos de filosofía con algunos
textos, pues, ¿no? Que los alumnos pudieran leer e interpretar. Algunos textos, no todos, pues, no todas las materias, ¿no? O disciplinas de la filosofía, por eso los que quieran seguir la carrera lo van a hacer, pues lo van a leer en la universidad, ¿no? O también como un curso introductorio general. Yo pienso que deberíamos empezar por la evolución, la teoría de la evolución, que es muy importante respecto de cómo ha madurado la especie humana hasta llegar a tener el nivel de conciencia individual y social que actualmente tiene, y por consiguiente eso es clave, la evolución. Luego, naturalmente, el problema de los valores, el problema de la ética, de la axiología y de la deontología. La ética en cuanto a los comportamientos sociales y personales, la axiología en cuanto a los valores y la deontología ya para el nivel un poco más maduro de profesiones y ocupaciones y deberes y derechos. Ese curso de filosofía supuestamente sería para primaria y secundaria. Yo creo que debería ser, porque hay experiencias que han trabajado también colegas, ¿no? Desde niños. No es un invento nuestro, ¿no? Digamos, Piaget ya estaba pensando de que el manejo de abstracciones se da desde los 11 años. Yo creo que de los 11 años hacia adelante no habría ningún problema. La propuesta que hemos planteado en la pregunta anterior se centraba en las finalidades. El hombre puede analizar su realidad, se perfeccione su naturaleza por el camino de las virtudes, los valores y los principios, y que dicho hombre se pueda autosituarse en la sociedad para construirlo, no para destruirlo. Estas finalidades se pueden convertir en los estándares, como pide el Minedu, y se pudiera aplicar para el ciclo 7. Esto es muy opinable y se puede variar, modificar o arreglar, pero es nuestra propuesta. Por lo tanto, si se aplica al ciclo 7, entonces estamos hablando para los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Para los estudiantes de tercero de secundaria, dado que estamos apuntando a que analicen la realidad, para ellos les va a servir muchísimo el curso de teoría del conocimiento, la metafísica y la lógica. Para los estudiantes de cuarto de secundaria, se apuntaría a que valoren al ser humano, que busquen perfeccionar su naturaleza por medio del camino de las virtudes, los valores y los principios. Y para ello les va a servir un montón el curso de antropología filosófica y el curso de la ética. Y para los estudiantes de quinto de secundaria, dado que estamos apuntando a que puedan situarse en la sociedad con la finalidad de construir el bien común y unir esfuerzos comunitarios, entonces podrían enfocar la reflexión a través de la filosofía social, la filosofía del derecho y la filosofía política. Se podría plantear, pues, cursos de filosofía, así como hay cursos de religión, tanto en primaria como en secundaria, también podría haber, pues, cursos de filosofía, o de filosofar, si se quiere, en primaria y secundaria, ¿no? O sea, hay niños, pues, que ya tienen esa capacidad, pues, de cuestionar, ¿no? 8 o 9 años, ¿no? Fundamentar con razones, ¿no? Por ejemplo, enseñarles por qué es necesario que sean, pues, honestos, solidarios, ¿no? Laboriosos, ¿no? Y por qué es malo o negativo ser deshonesto, ladrón, mentiroso, ¿no? Si se pudiera hacer desde la primaria sería excelente, y que llegara hasta la universidad, porque hacer filosofía y enseñar filosofía a los niños es de lo más fácil y entretenido, de tal manera que ellos se forman una personalidad, tienen una claridad acerca de los problemas de su vida y de la vida en general, y están en condiciones de asumir etapas más avanzadas de comprensión de la filosofía. Claro, ese es otro problema, porque los pedagogos están encerrados en ese tema que llaman currículum, ¿no?
Entonces, cuando tú has trabajado y yo he trabajado, bajo las órdenes de ellos, nos pedían una serie de formatos, ¿no? Que ya David Graeber, el antropólogo recientemente fallecido, cuando ha evaluado, ya no la escuela, sino las universidades, dice que el profesor, y no estoy hablando de Zimbabue, el profesor inglés o norteamericano se pasa el 80% de su actividad laboral llenando formatos, y solo el 20% en la investigación y en el dictado de clases. Entonces, bueno, si quieren llenar formatos, los profesores de educación, si quieren seguir manteniendo eso, pueden mantenerlo. Pero los contenidos los tienen que manejar los filósofos. Eso sí estoy totalmente convencido. No hay otro camino. Los lineamientos de la currícula nacional las da el Minedu. En la actualidad, se utiliza la propuesta del currículo nacional que viene desde el 2016, que tiene un enfoque de competencias y capacidades, por lo que hubiera que evaluar las opciones que tenemos para poder introducir un curso de filosofía en los colegios. La primera opción sería poder crear nuevas competencias junto con sus capacidades. La otra opción que tenemos es usar las competencias ya existentes, como por ejemplo, una competencia transversal es la autonomía, que no es propia de ningún curso, sin embargo, los profesores deben incorporarlo en su curso, pero en la realidad no han tenido mucho éxito. Entonces, ya tenemos una competencia para el curso de filosofía. Por otra parte, se pudiera evaluar de la mejor manera, desde la filosofía, las competencias sociales. Así, se aligeraría la carga que tienen los cursos de historia y de PCC. Por último, tenemos una tercera opción, que ya le he planteado en la pregunta 1. Nuestra propuesta es asemejar EBR y EVA a los COAR, por lo que se usarían los criterios evaluativos del curso de teoría del conocimiento. Una vez planteado cuáles serían las competencias y capacidades, pues ahora toca armar la planificación y la experiencia de aprendizaje. Ya una vez en aula, en una sesión de aprendizaje llamada por el Minedu experiencia de aprendizaje, se puede usar el método mayéutico o también llamado método socrático, donde se plantee el tema, la motivación, la problemática a través de lluvia de ideas o partiendo desde la realidad que le ha tocado vivir al peruano de a pie. Seguidamente, en consonancia de lo que pide el Minedu, en una experiencia de aprendizaje se tuviera que plantear el propósito de la experiencia de aprendizaje. Y finalmente, alcanzar el producto deseado. Si tenemos todos estos criterios en mente y finalmente los usamos para poder introducir un curso de filosofía en los colegios, pues el planteamiento se hace viable, dado que ya está abierto el camino para poder introducir la filosofía en los colegios. ¿Cómo se deberían enseñar estos cursos de filosofía? ¿Cómo podemos enseñar a alguien a filosofar? Pensar críticamente, pues planteándole ejemplos, planteándole situaciones específicas, ¿no? Y sobre todo que los alumnos dialoguen entre ellos, ¿no? El profesor simplemente les plantearía el problema, sería un moderador en la discusión, en el diálogo. No debería imponerse, pues, ¿no? Simplemente es el coordinador del debate, ¿no? Los alumnos plantean, ¿no? Conversan, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que los propios alumnos conversen, ¿no? Pueden ser en grupos, ¿no? Porque el salón pues tiene cierta cantidad de estudiantes, se pueden dividir, ¿no? En subgrupos. Y ahí pues hacen un diálogo, a partir de ahí un informe, ¿no? Y se expone, ¿no? Y se intercambia opiniones, no es que alguien sea mejor que el otro, no se intercambia opiniones, ¿no? En otras palabras, la metodología debe apuntar a que los alumnos filosofen, piensen, cuestionen, propongan soluciones también, ¿no? A los temas que el profesor podría plantear. La metodología debe ser dialógica, o sea, tú debes, el educador, el profesor debe dialogar con los alumnos acerca de los problemas que estamos proponiendo y que consisten en esperar la opinión de ellos, que la tienen incluso muy madura, sorprendentemente a veces
Hay niños inteligentes que dan respuestas muy maduras, muy útiles para el perfil de la comprensión general de los contenidos de la asignatura, de tal modo que ya depende de los profesores para que sepan motivarlos a fin de que ellos entren en el diálogo y puedan ser sujetos de la enseñanza y el aprendizaje.